Pero el materialismo puede llegar al extremo de lo que podríamos llamar un fetichismo arqueologista, ¿no? O tengo la prueba material o la cosa no pasó. ¿Se advierte lo que digo? Bueno, en ese tipo de insensateces incurrió el positivismo historicista o historiográfico a lo largo del siglo XVIII, XIX en gran escala, y en particular ensañándose con los temas bíblicos, ¿no? ¿Está claro? De esto que cuenta la Biblia no hay ningún resto material, entonces no pasó, es todo un invento, es todo una macana. ¿Se da cuenta? Hay un trabajo muy bueno, un librito, pero es un librazo por su contenido, de un arqueólogo norteamericano llamado Pritchard, que se llama La Arqueología y Antiguo Testamento, ¿sí? Y Pritchard muestra ahí cómo los descubrimientos arqueología y Pritchard, P-R-I-T-C-H-A-R-D, Pritchard desarrolla ahí la temática de cómo los hallazgos arqueológicos, a medida que van progresando, van mostrando una plena convergencia con los datos bíblicos. De manera que cosas que se había dicho, esto no pasó, y mire, ahora tengo la prueba material de que lo que dice la Biblia sí pasó. ¿Está claro? ¿Pero pasó porque tengo la prueba material? No. ¿Se entiende? Se puede abusar de eso también, ¿eh? Ojo. Porque no es que pasó porque yo tengo el hallazgo material. El hallazgo material, después de la negación materialista, muestra la insensatez de la negación materialista, nada más. ¿Está claro? Que sigue siendo insensata aunque no esté el hallazgo material. La Biblia dice que el rey de Asiria asedió la ciudad de Samaria, o Samaria, ¿no? Pero lo dice nada más que la Biblia, listo. Entonces, si lo dice la Biblia, como única fuente, no puedo tomarlo por histórico, la Biblia es un libro religioso y entonces no es una fuente histórica. Pero usted después te encuentra con que que no eran arqueólogos de oficio, porque los primeros que excavaron en Asiria no existía el oficio de arqueólogo como profesión universitaria, a eso me refiero, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y los primeros excavadores eran gente interesada en las antigüedades, nada más. Bueno, pero encontraron los palacios de los reyes asirios, ¿sí? Y encontraron que en los muros de esos palacios hay montones de escrituras, bajorrelieves acompañados de textos. El problema es que esos textos había que leerlos. Ve, ahí está el problema. El texto hay que leerlo. Y ahí el arqueólogo se encuentra con una barrera, porque estaban escritos en una escritura que nadie podía leer. Eran textos escritos en una escritura que nadie sabía leer. Lo que suele llamarse escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, y ahí tiene que venir el auxilio ¿de quién? Y primero, un hallazgo arqueológico afortunado, ¿sí? Porque un inglés explorador, así muy de estilo romántico, llamado Rawlinson, que era un miembro del ejército británico, encontró la famosa roca de Behistún, que era una inscripción del monarca persa Darío I, que estaba escrita en persa, ¿sí? En acadio y en elamita. Y cumplió para esa escritura la misma función de la piedra roseta para la escritura jeroglífica egipcia. A partir de esa inscripción en 3 idiomas, como el texto persa sí se podía leer, se empezó a descifrar la escritura cuneiforme del acadio, que era la lengua tanto de los babilonios como de los asirios, aunque en distintas versiones, ¿sí? El acadio babilonio y el acadio asirio son distintas variantes del acadio. Y varían según las épocas también, porque no es lo mismo el acadio babilónico de la época de Hammurabi, estamos hablando del 1750 a.C. más o menos, al acadio babilónico de la época de Nabucodonosor I, ¿sí? Que es el siglo XII a.C., ¿me entiende? Bien. Varía, las lenguas varían a lo largo del tiempo, ¿sí? No como es lo mismo el castellano de hoy día que el castellano del poema del Miocid, ¿no?
Pasan siglos y la lengua sufre variaciones. Bien. Todo esto, fíjense, es un mundo apasionante, pero hay que manejarlo con el rigor debido, ¿no? Lo que estoy contando es para que vean cómo la filología... ¿Quién entra a tallar ahí cuando hay que descifrar la escritura? Los filólogos, porque son los que manejan la lengua acadia. ¿Quiénes saben algo de lenguas semíticas? Los filólogos. ¿Se entiende? Entonces, para poder leer ese texto en acadio, hace falta filólogos que manejen las lenguas semíticas. Y eso es lo que hicieron. Los textos de Vegistú, una vez que los copiaron, se los mandaron a un grupo de filólogos, ¿no? A ver que ensayasen una traducción, a ver qué salía. Bien. Un desciframiento, digamos así. Y a partir del desciframiento, una traducción, ¿no? Y se hizo hasta una especie de prueba, a ver si todos coincidían más o menos en la traducción, trabajando independientemente entre sí. Bien. Eso. Pero el asunto ahí es que, sin los filólogos, el hallazgo arqueológico permanece mudo. Bueno, una vez que esos textos se pudieron leer, aparecieron un montón de relatos que son los anales de los reyes de Asiria, ¿está claro? Escritos en los muros de los palacios reales asirios. Y ahí estaba contado el asedio de Samaria, como está en la Biblia, ¿está claro? Pero no desde la perspectiva judía, sino desde la perspectiva siria, obviamente, ¿no? Yo, fulanito, rey de Asiria, asedié a los samaritanos y los vencí, los aplasté y los puse bajo mis pies, y ahora son súbditos míos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Es decir, él se ufana de haber vencido al rey de Samaria y haber sometido al pueblo judío que vivía en el reino del norte, en el reino de Israel, ¿no? Y también se ufana de haberlo sacado de ahí, haberlo llevado esclavo a otros lugares, ¿sí? Lo que se llama el cautiverio ninivita, que dice la Escritura, y que también lo dice el rey de Asiria ufanándose de haberlo hecho, ¿está claro? Obviamente el tono es distinto, por supuesto. El tono de la crónica asiria es triunfal, ¿no? Lo que es para los israelitas un hecho luctuoso, pero que en la perspectiva teológica, ahí sí viene la perspectiva, es un castigo de Dios a su infidelidad, ¿no? El dejarlos en manos del enemigo. En la perspectiva del rey de Asiria es un triunfo más de su grandeza, ¿sí? Claro. Es un motivo para que lo alaben todos los pueblos y lo reconozcan como el rey y soberano de muchas naciones. ¿Estamos? Hay una cosa más interesante todavía que tiene que ver con el manejo de los documentos, eso se hace al método, ¿no? Pero hay detalles que no coinciden en las dos narraciones. Y ahí es como las fuentes se complementan entre sí, ¿sí? Uno ve que un relato proporciona detalles que en el otro no están. Claro, porque la perspectiva desde la cual miran uno y otro es distinta. ¿Se ve? Pero hay detalles inclusive perfectamente coincidentes. Porque los bajorrelieves que ilustran la toma muestran detalles que coinciden con el relato que hace la Escritura. Detalles de la serie. Bien. Hay instrumentos asociados a la arqueología, sí señor, instrumentos físicos y químicos, por supuesto, como métodos al servicio de la arqueología, ¿está claro? Físicos, químicos. Y después, dos ciencias de la arqueología se vale como auxiliares son la geología y la biología, evidentemente. ¿Por qué? Porque son disciplinas que le pueden proveer al arqueólogo conocimientos importantes para la catalogación y la datación de sus hallazgos. ¿Se entiende? Bien. Siempre y cuando maneje esta disciplina con la debida cautela y sin absolutizar cosas que son conjeturas. ¿Está claro lo que digo? En la geología hay cosas que son seguras, que son ciertas, ¿no? Y hay otras que son conjeturales. Lo mismo que pasa en toda ciencia, ¿no? Entonces ahí de nuevo hace falta discernimiento crítico, ¿no? Cuando usted aplica algo que es seguro, se maneja en tierra firme. Cuando aplica algo que es una hipótesis o conjetura, tiene que saber que está aplicando una conjetura, ¿no? Que puede ser así. Si la conjetura es razonable pensar que puede ser así y nada más. Puede que no también. ¿Se entiende? ¿No? Y la antropología física también, por supuesto, que está vinculada a todos los hallazgos de sepulturas, por supuesto, ¿no? de restos humanos, ¿no? En la arqueología. Pero insisto en que para leer los indicios hace falta
la formalidad histórica, que no la pone nunca el indicio. La pone la fuente formal o la pone el saber del historiador. Porque usted dice, bueno, no, pero esto que veo me significa tal cosa. Le significa porque usted sabe esto o aquello. Porque de suyo no es un signo eso. Usted lo está tomando como signo de algo. ¿Está claro? Y lo toma como signo de algo en virtud de algún saber que posee. Luego puse disciplinas mixtas o intermediarias, porque son disciplinas que se basan en hallazgos arqueológicos y en catalogación de los mismos. El trabajo del arqueólogo no lo he descrito, pero no, ya nos llevaría muy lejos, ¿no? Ya estamos. El arqueólogo, una vez que halla, fíjense que para hallar de ordinario también depende de la fuente formal, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Porque no va a cualquier lugar a buscar. Va a buscar donde alguna fuente formal lo oriente, ¿no? Toda la arqueología bíblica se basa en ¿qué? Y en los relatos bíblicos, porque ¿a dónde va a ir a buscar el arqueólogo? ¿A cualquier sitio? Yo dije, se hallaron los palacios de los reyes asirios, lo que era Nínive, pero todo eso estaba sepultado. ¿Cómo se sabía que había existido Nínive? Exclusivamente por la fuente bíblica. ¿Se entiende lo que digo? La Biblia habla de Nínive. ¿Y qué otra fuente literaria antigua? Ninguna. Cuando los babilonios y los persas, combinados, vencen a los asirios, arrasan los palacios asirios, no dejaron nada. Los asirios como vencedores y como dominadores habían sido tan violentos y crueles que cuando los vencieron los aplastaron. ¿Está claro? Y procuraron que no quedase ni memoria de los asirios. El pueblo asirio, cuando cae vencido el imperio, se dispersa, ni siquiera queda viviendo ahí, y los monumentos quedan deshechos por completo, y al cabo de unos pocos siglos cubiertos por sedimento. ¿Se entiende? Estamos hablando de el siglo 7 a.C. ¿Sí? Fines del siglo 7, comienzo del 6 a.C., cuando cae el poder asirio, bajo la alianza babilónico-meda, ¿no? De ahí en adelante, nadie pudo ver nunca un palacio asirio. Ya no eran más. ¿Se entiende? Hasta que el hijo de un diplomático francés de origen italiano, llamado Botá, empezó a desenterrar. ¿Sí? Eso en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, pero hay disciplinas mixtas, dije, porque dependen tanto de las fuentes formales como de los hallazgos materiales y tienen imbricados conocimientos de los dos orígenes, pero a su vez le sirven como auxiliares al historiador. ¿Está claro? Por ejemplo, puse acá la medallística y numismática. ¿Está claro? Es el estudio particular de ¿qué? De toda clase de monedas y medallas, ¿sí? De cualquier época. Pero ¿qué hacen los que se dedican a esto? Y bueno, tienen la catalogación y el estudio preciso de todos los tipos de monedas que ha habido en la historia, ¿no? Para eso se basan en cierto conocimiento histórico, ¿no? Indudable, sí. Esta disciplina depende de la historia, puede decirme que es una rama de la historia o no. Pero una vez que está catalogado eso, al historiador le sirve, y al arqueólogo también, le sirve ¿de qué? De auxiliar, ¿no? Porque si usted encuentra en un registro arqueológico monedas de cierto periodo, bueno, eso indicaría que quizá ese hallazgo corresponde a ese periodo, ¿no? Quizá. Seguro, y hay que ver. Porque si las piezas que lo acompañan son manifiestamente de otro periodo, pueden ser monedas antiguas que alguien tenía coleccionadas y que aparecen junto con hallazgos muy posteriores. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo la heráldica. Y lo mismo en general, todas estas disciplinas, que son varias, ¿no? Suelen agruparse en lo que se llama la simbólica. O sea, el estudio de toda clase de signos o símbolos que los hombres usan en el quehacer humano, en el tiempo, ¿verdad? Y la simbólica es una rama que puede ser auxiliar de investigaciones históricas.
Estamos. Bien. Pero a su vez es el fruto de la filología y de la arqueología combinadas. ¿Está claro esto o no? Si usted tiene, bueno, si usted tiene un símbolo dibujado en un monumento cualquiera, ¿cómo sabe lo que significa ese símbolo? ¿Será importante saber si hay registros arqueológicos anteriores de eso? ¿Dónde están? Sí, claro, sí. Pero al mismo tiempo, si no hay ninguna fuente formal que le indique cuál es el significado, ¿de dónde saca usted el significado? ¿Se da cuenta? ¿Está claro? ¿Qué significa el sol de la bandera argentina? Es un símbolo, ¿no? ¿De dónde está tomado? ¿Qué significado tiene? ¿Ve? ¿O qué significa el gorro frigio del escudo? ¿De dónde está tomado? ¿De dónde viene? Sí. Así está. Bueno, listo. La simbólica es eso, ¿no? Pero no es solo esto, porque hay otros saberes auxiliares de la historia. Yo puse acá saberes auxiliares particulares. El primero de todos, y es el más importante como saber auxiliar de la historia, es el que tiene que ver con todo tipo de institución de la sociedad humana. ¿Y cuál es ese? No esperen que diga la sociología porque no lo voy a decir. Es el derecho, el saber jurídico. Yo diría que un historiador que no sabe de derecho es un historiador tuerto. No, si usted no sabe derecho, el conjunto de la institucionalidad humana se le pierde. Y en gran parte del conocimiento histórico no sabe de lo que habla. ¿Está claro? Fíjense que todas las instituciones que tienen con el orden de lo justo pertenecen al derecho, ¿o no? Y son las instituciones primarias de la sociedad humana, de la vida social humana. ¿Está claro? Si usted habla del matrimonio, si habla de la familia, si habla del gobierno civil, si habla de las instituciones del gobierno civil, si habla de las leyes que rigen los contratos, si habla de todo eso, usted puede conocer hechos humanos del pasado sin entender nada de eso. Y esto lo digo con cierto énfasis porque a esta pregunta que acabo de hacer, muchos profesores de historia y escritores de libros de historia hoy día contestarían: sí, el derecho no sirve para nada. ¿Cómo es eso? El derecho es pura ideología, superestructural. Ahí ya se entiende un poquito de qué se trata. ¿Bien? Es pura ideología, es nada más que palabrerío. Lo que importa son los hechos económicos que fundamentan la vida social. ¿Se da cuenta? Es exactamente al revés. Porque el derecho es lo propiamente humano. ¿Sí? El derecho tiene que ver con vínculos entre las personas en cuanto personas y el orden de lo justo en esos vínculos, que es lo que preocupa a los hombres por naturaleza. ¿Está claro? Si usted no entiende nada de derecho, ¿cómo va a entender? Parece que usted quiere, un ejemplo que puse en clases anteriores, pero usted quiere entender el hecho feudal. Si usted no sabe derecho, no entiende ni el ABC. No saben de lo que habla. Porque el mismo término feudo es un término que significa una institución jurídica. Feudo es la palabra que se usa para significar lo mismo que beneficium en el sudoeste de Francia a partir del siglo IX de la era cristiana. Si usted no sabe lo que es un beneficium, no sabe lo que es un feudo. ¿Y qué es el beneficium? Es una institución del derecho romano bajo imperial. Ahora, si usted no sabe nada de derecho romano, nunca llegará a entender lo que es un beneficio. ¿Está claro? El historiador que pretende allegarse a las realidades humanas sin saber nada de derecho, insisto, está perdido. Precisamente porque el objeto de la disciplina histórica es humanístico, la importancia del derecho para entender la historia es enorme.
Pero alguien dirá, bueno, pero el derecho es relativo a que a cada sociedad. Por supuesto que hay aspectos variantes del derecho, pero precisamente la historia tiene que ver con eso, ¿o no? No es lo mismo el derecho de contratos en la Roma del siglo V a.C. que en la Roma de Augusto. Exactamente no es lo mismo, ¿no? Claro, tiene principios comunes, pero no es lo mismo. Y los contratos de la China del siglo I a.C. y serían distintos, sí, probablemente, pero son contratos. Y por lo tanto están sujetos a ciertos principios generales de todo contrato que nos remiten a lo que el ilustre Marco Tulio Cicerón llama la ley natural. ¿Sí? Un derecho que deriva de la naturaleza racional del hombre y que es universal. ¿Está claro? Porque en todos los contratos hay cierta reciprocidad, ¿o no? De derechos y obligaciones. Y sí, si no, no hay contrato, mijo. ¿Está claro? Ahora, el derecho. Cuando digo acá el derecho, digo los saberes jurídicos, que son varios. Pero esto es importantísimo. Y después puse los saberes relativos a los principios de un área específica del ser o el otro día yo mencioné otro ejemplo, ¿no? Si usted quiere entender lo que es el cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 y usted no sabe nada de derecho, de nuevo no entiende nada. Porque es una cuestión, saber lo que es un cabildo en general y un cabildo abierto en particular es una cuestión de derecho público indiano. ¿Está claro? Y si usted no sabe nada de derecho público indiano, ni siquiera sabe lo que significa la palabra cabildo. El cabildo es, el pueblo quiere saber de qué se trata. Macana, ¿qué tiene que ver eso con el cabildo? Primero hay que ver si esa frasecita es histórica o no es histórica, primera cosa. Pero eso no es el cabildo, ¿está claro? Porque si había pandillas de gente ahí en la plaza haciendo de piqueteros, eso no es el cabildo, ¿está claro? Eso en todo caso es una irregularidad difícilmente jurídica que pone en cuestión la plena legitimidad del cabildo, pero no es el cabildo. ¿Me entiende lo que digo? Porque si hay gente presionando en la plaza, el cabildo ya no funciona como cabildo, ¿está claro? Es otra cosa. El cabildo no es eso. Tiene que ver con el pueblo quiere saber de qué se trata. Es una interpretación absolutamente ajena al hecho histórico. Hay saberes relativos a los principios de un área específica del ser o del quehacer humano. Y evidente, si usted va a hacer historia del arte, como decía hace un rato Alejandro me pregunta, si usted hace historia del arte, ¿tiene que saber de arte o no? Y más bien que sí, por supuesto. Si va a hacer historia de la arquitectura y no sabe nada de arquitectura, ¿qué historia de la arquitectura puede hacer? No sabe ni siquiera qué cosa tiene que atender. No maneja ni las nociones fundamentales de lo que es una obra arquitectónica o de los principios de la arquitectura. Y entonces, ¿cómo va a hacer historia de la arquitectura? Y si usted quiere hacer historia de la pintura, tiene que saber de pintura. Y evidentemente. Y si usted va a hacer historia de la música, tendrá que saber de música. Y si usted va a hacer historia de la literatura patrística, tiene que saber de teología, porque si no, ¿qué va a historiar? ¿Está claro lo que digo? Si usted tiene que hacer historia de la administración, llamémosla económica, para condescender con el uso vulgar, del reinado de Luis XV, usted tiene que saber de administración pública o no. Y lógico, porque si no, si usted no sabe nada de impuestos, si usted no sabe nada del tesoro público, ¿qué investigación histórica va a ser del asunto? ¿Está claro? No puede. Entonces, aquí tenemos, según el estudio particular que se haga, hay que tener como disciplinas auxiliares las que tienen que ver con el objeto particular de estudio. Y puse la problemática de la psicología, la sociología y la economía. Y lo puse así porque lo que quiero es plantear una problemática, no nombrar estas sin más como ciencias auxiliares. ¿Está claro? Lo podría hacer. Pero con enormes cautelas, y ese es el problema que quiero plantear.
Porque el problema para mí que existe en estas disciplinas es que usted puede tener un saber psicológico, ¿sí? Psicología es un nombre posible para una disciplina antigua y venerable que es la que se llama antropología, ¿sí? El conocimiento del hombre, pues psique es el alma del hombre, ¿no? Es parte de la filosofía desde antiguo esto, ¿no? Pero hoy día entendemos otra cosa por psicología. Sí. Ya en el siglo XIX empieza a distinguirse la psicología llamada racional o filosófica de la psicología experimental, ¿no? Hubo un alemán llamado Wundt que a mediados del siglo XIX puso lo que se llamó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. XIX, mediados del 19. Wundt. Bien. Uno entiende que eso de dónde viene, y viene de la unilateralidad de absolutizar el método experimental de las ciencias físicas, sobre todo, trasladándola a cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Si queremos estudiar al hombre, tenemos que proceder igual, ¿no? Pero eso es razonable y racional. Primero que nada no lo es por la naturaleza que hay que estudiar, ¿no? Porque el hombre tiene una dimensión corpórea, física, ciertamente, pero lo que lo especifica no es el cuerpo. Precisamente, psicología viene de alma, dije, y el alma del hombre es un alma espiritual. Usted puede estudiar experimentalmente ciertos procesos biológicos y cómo estos pueden afectar las actividades humanas y las operaciones del hombre, todo eso se puede investigar. Pero pretender que eso es el saber sin más acerca del hombre es irrazonable. Pero después de eso vienen toda una serie de... Porque Wundt todavía conservaba cierta idea de que precisamente lo que es propiamente humano no es directamente observable. Entonces él proponía, si ustedes recuerdan, ese método que se llama de la introspección. O sea, dependo para conocer los procesos psíquicos de lo que el otro me cuente, ¿no? Después vendrán los conductistas que dirán, no, el objeto de la psicología es la conducta observable, sin más, ¿no? Entonces es una especie de estudio psicológico desde fuera, radicalmente antipsicológico, ¿no? Porque estudiar al hombre desde fuera como si fuese una planta es no estudiar al hombre, ¿no? De hecho, el conductismo, cuando hace experimentos, lo hace con animalitos, ¿no? Las famosas ratas de Skinner. ¿Cómo usted de ahí salta a la naturaleza humana? Bien. Y si encima hace generalizaciones sobre el hombre partiendo de ahí, imagínese usted a dónde va a parar, ¿no? Porque si hay algo propio del psiquismo humano, más allá de lo que es la naturaleza humana que captamos en el plano filosófico, es que cada persona es un singular. Y la singularidad humana es máxima desde el punto de vista ontológico. Porque es singularidad personal. No es meramente individualidad física. Es una cuestión metafísica esto, ¿sí? Es una singularidad personal. Entonces cada hombre en su ser personal es un misterio. Y ahora sí lo voy a decir, esto puede ser todo lo políticamente incorrecto que se quiera, pero la pseudopsicología que domina hoy día, en general, no solo es una generalización indebida, o no solo son generalizaciones indebidas, sino que son generalizaciones indebidas basadas a su vez en gravísimos errores antropológicos, como es el caso de la psicología basada en el psicoanálisis freudiano. ¿Está claro? Entonces, si usted usa eso como auxiliar de la historia, ya, mire, primero pretende explicar el hecho histórico por un presunto saber que no es saber. ¿Está claro? Y al hacer eso, se le escabulle lo que el historiador tiene que conocer, es decir, la singularidad de ese hecho. Vuelvo al ejemplo de Leonardo, porque estaba leyendo el otro día en una biografía que compré y que es un clavo. Es un clavo. Bien.
el biógrafo está hablando de la infancia de Leonardo, entonces se hace alusión a un sueño que él cuenta que tuvo, ¿no? Y claro, ¿a quién va a recurrir para interpretar el sueño? Y a Freud, obviamente, que encima escribió un trabajo sobre eso, ¿sí? Y este historiador dice, bueno, podría ser que así o no, pero termina diciendo en definitiva que hay que atender a lo que dice Freud porque es muy sugestivo y se puede relacionar con esto y con aquello. Perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con Leonardo da Vinci como persona histórica? Y absolutamente nada, ¿me entiende? Ahora, si usted eso lo toma como si fuese la explicación del sueño, ¿no? Es porque eso es ajeno a la historia, ¿no? Está dando por sentado que la concepción freudiana del hombre, que las explicaciones de Freud acerca de los sueños, que ni siquiera acepta hoy día la mayoría de los psicoanalistas, ¿no? Aunque sean de origen freudiano, ¿no? Son válidas. ¿Se entiende? Cuando insisto, no solo son meras conjeturas y generalizaciones indebidas, sino que son conjeturas y generalizaciones basadas en una concepción errónea de la naturaleza humana. Hace poco leí también una otra aplicación de esto, que esta es interesante por otro aspecto, sobre el episodio de San Francisco y el lobo de Gubbio. ¿Sí? Hay un autor que lo interpreta en clave junguiana. ¿Está claro? Entonces, el lobo no, por supuesto que parte del prejuicio de que eso históricamente no pudo pasar. ¿Por qué no pudo pasar? Pregunto yo. Conocemos el episodio del lobo de Gubbio, ¿no? El lobo temible, ¿no? Que era un azote para la ciudad de Gubbio y sus alrededores, y San Francisco salió en encuentro del lobo y en el nombre de Dios lo pacificó, ¿no? Se hizo manso el lobo, lo siguió a San Francisco y vivió unos años más ahí en la ciudad de Gubbio como un perro. Y, de hecho, los perros vienen de los lobos o de los chacales, ¿no? Bien. Un perro es eso, ¿no? Un lobo o un chacal domesticado, ¿no? Claro, naturalmente domesticado. Sí, pero lo que naturalmente es posible para el hombre, para Dios es posible sobrenaturalmente, ¿o no? Y claro, sí. Pero el racionalismo acá parte del prejuicio de que eso es imposible, ¿no? Eso no es rigor histórico, eso es prejuicio racionalista. Y como eso es imposible, hay que darle otra explicación. Y la explicación acá se da desde la presunta ciencia psicológica, que de ciencia no tiene más que el nombre. ¿Está claro? Entonces, ese lobo es la proyección de los aspectos negativos de la propia personalidad, ¿no? Que es bueno objetivar, ¿para qué? Para poder amansarlos, ¿no? Y integrarlos en la propia vida cotidiana. Imagínese usted, el lobo de Gubbio son los aspectos negativos de la personalidad que uno no quiere aceptar ni admitir, pero que si los objetiva y los admite, los tiene enfrente y los ingresa en la propia vida cotidiana, se domestican, se amansan. Bien. En cambio, otro autor hace de ese mismo episodio una interpretación sociológica, pero ya en clave marxista. Se trata nada menos que de Leonardo Boff. Y entonces, ¿qué es el lobo de Gubbio? El lobo de Gubbio no es otra cosa que la explotación capitalista simbolizada como poder agresor, ¿está claro? Que a través de la mansedumbre de San Francisco queda derrotado. Muy bien. Listo. O sea que San Francisco lo que hace es combatir contra el capitalismo. Y por eso amansa el lobo de Gubbio, ¿se da cuenta? Bien. Lo cierto es que, la pobreza cristiana en sentido propio no es un combate contra el capitalismo, pero lo hace imposible, en realidad, ¿sí? El espíritu de pobreza propio del cristiano, ¿no? Pero eso es otro problema. Bien.
Y lo mismo pasa con la llamada economía. Una cosa es la ciencia de la administración, como dije, la ciencia de la producción, de la administración, de la distribución de bienes materiales, todo eso es riguroso y hay que aplicarlo cuando corresponde, ¿está claro? Ahora, lo que suele llamarse economía son teorías acerca de cómo funciona la economía partiendo del desconocimiento de que eso es un saber primariamente moral, ¿está claro? Eso viene ya desde la fisiocracia del siglo XVIII. Y eso no es ciencia, eso es pseudociencia de nuevo. Lo mismo que las generaciones psicológicas indebidas son pseudociencia y la sociología de ciencia tiene algo poco. Recuerden que la sociología nace como un sustituto de la historia. Según Comte, que es el que le da el nombre a la disciplina, ¿no? La historia no es ciencia, porque la historia recoge nada más que singularidades, pero esas singularidades no son importantes, lo que importa son las leyes de la vida social. ¿Y quién conoce las leyes tanto sincrónicas como diacrónicas de la vida social? El sociólogo. ¿Está claro? La historia pasa a ser trivial desde la perspectiva de Comte. Solamente acumula material para que el sociólogo conozca las leyes. ¿Se ve? En el mejor de los casos. Ahora, si usted parte del prejuicio de que todo funciona según leyes sociológicas, la historia no la estudia nunca. Es importante advertir que estas no disciplinas auxiliares, sino pseudociencias presuntamente auxiliares, en el fondo impiden el conocimiento histórico y obnubilan la posibilidad de abrirse a un horizonte, como es el de la historia, que potencialmente nos puede hacer ir más allá de nosotros mismos, como dije de entrada, ¿no? Y reconocer posibilidades que están en la naturaleza humana, pero que nosotros no realizamos adecuadamente. Yo hablé en clase anterior del carácter ejemplar que tiene la historia, ¿no? Para esta mentalidad no es así, sobre todo porque todas estas explicaciones, psicologistas, sociologistas y economicistas, son siempre degradantes, ¿no? Miran hacia abajo, no hacia arriba. Miran hacia lo material del hombre, ¿está claro lo que digo? Y tratan de explicar todo por leyes materiales. Y si todo lo que acontece en la historia es por leyes materiales, cada quien obre como obre en realidad es indistinto, ¿no? Y cuando no es indistinto, lo único que quieren hacer con esa descripción del pasado es decir que todo fue siempre igual y que como estamos hoy estamos fenómenos, estamos mucho mejor siempre, porque es hoy y no ayer, y si hoy tenemos dificultades, en la historia siempre hubo dificultades peores, ¿no? Y es como una autojustificación, el saber histórico, de todos los desastres que hacemos hoy día. ¿Se entiende lo que digo o no? Eso no es historia. En ese sentido, estas pseudociencias, en cuanto que lo son, ¿no? Si en lo que tienen de conocimiento auténtico son aprovechables siempre, ¿eh? Pero estas pseudociencias, en cuanto son pseudoteorías que pretenden explicar al hombre desde abajo, ¿no? Son, diría yo, estrategias satánicas, ¿no? Añagazas de mandinga. Porque lo que hacen es degradar al hombre y ponerle ante el hombre el pasado del hombre como una cosa deleznable. ¿Está claro? Que el único que supera, ¿quién es? El que tiene esa ideología que está por encima, ¿no? Y entonces, en virtud de la ideología, puede planificar el futuro superador de la historia. ¿Se entiende? Ajá. O sea que opera con una doble corrupción, porque nos lleva a despreciar el pasado y a autoexaltarnos porque nosotros tenemos la ciencia que nos permite superar el pasado. Que no es el saber histórico, ¿eh? Son estas disciplinas o estas ideologías en el fondo. Que no importa si son ciencias o no. El otro día me decía quién, Mario está, sí, allá, de un profesor de historia, que le decía, a mí no me importa si la historia es ciencia o no es ciencia. No le importa nada, porque es cuestión de interpretación. Y la interpretación no es más que ideología, y la ideología está al servicio del presente, ¿está claro? Es todo puro pragmatismo. Entonces ahí desaparece el horizonte del saber. No importa la verdad, pero a eso le dedicaremos otra clase posterior. Por último, hay saberes o disciplinas que son superiores a la historia y que la enmarcan desde arriba. ¿Está claro?
Y acá hago alusión, primero que nada, al saber poético, que instala el espíritu en la totalidad. Y en ese sentido es iluminante del historiador. Y ahí puse 3 relaciones que sería interesante desarrollar, pero no hago más que nombrarlas y decir una breve frase en cada una. La épica y la historia. Fíjense que la historia tiene un vínculo esencial con la poesía épica, porque la poesía épica nos remite a los orígenes primeros de todas las cosas, o del hombre, o de un pueblo histórico. ¿Se ve? Y la historia busca como saber el vínculo del presente con los orígenes, ¿o no? ¿Sí? Pero la épica además nos cuenta las hazañas o proezas de los hombres, ¿verdad? Y en ese sentido, la historia viene a la saga de la épica, pero ya como logos histórico que procura conocer con precisión los hechos y dilucidar su concatenación, se advierte, pero sin perder ese espíritu de admiración por lo que tiene una dimensión que trasciende lo meramente temporal, que eso es lo épico, ¿no? Lo que tiene dentro del tiempo cierta dimensión de eternidad. Si el historiador no bebe de esta luz, está perdido. La lírica y la historia lo mismo, porque la lírica canta el orden de la realidad, ¿no? Y en ese sentido el historiador tiene que estar líricamente predispuesto para contemplar ese orden también en la concatenación de los acontecimientos humanos, en la medida en que se da, y para mostrar cuando no se da, por qué no se da. ¿Se entiende? Pero si no contempla, si no tiene la contemplación lírica del orden de las cosas, el historiador también está perdido, carece de una luz que es anterior y que es superior. Yo estoy hablando de la poesía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la poesía con el saber? Muchísimo. Eso. Y lo mismo el drama. Fíjese, el drama, sobre todo la tragedia, ¿no? Pero también la comedia, porque la historia tiene las dos cosas, ¿no? Sí. ¿No? Sí, las dos máscaras del drama están en la historia, ¿no? Nos acechan a cada paso en la historia. La mente que ha recibido la forma del drama, ¿no? Conoce el conflicto de la realidad, ¿no? Y la representación del conflicto de la realidad en su forma más profunda. Y esa conflictividad de la realidad es lo que el historiador tiene que indagar e investigar con rigor en los hechos. Se advierte. Como dice ya Aristóteles, la diferencia fundamental está en que el poeta, en cualquier género, es libre de inventar los acontecimientos que él quiera, ¿no? ¿Se entiende? El historiador, en cambio, está ligado por los hechos. Y por eso, dice Aristóteles, puede ser menos filosófico. ¿Qué quiere decir con eso? Y que no puede construir el argumento para dar un mensaje universal que él quiere dar, ¿no? Tiene que atenerse a lo que pasó. Y si hay algún juicio que sacar de ahí, será el que surja de los hechos, no el que él quiere transmitir sin más, ¿no? Luego está la filosofía. La filosofía es un saber subalternante de la historia, sí, señor. Antes del logos histórico está el logos poético primero y el logos filosófico después. La filosofía, como antropología, como metafísica y como moral, es presupuesto de la historia. ¿Está claro? Porque la filosofía es el saber que a nivel racional le permite al hombre captar principios y causas primeros. ¿Se entiende? Y para el historiador, ¿eso qué significa? Un lúcido criterio racional de relevancia de lo que es importante para el hombre como hombre. ¿Está claro lo que digo o no? Eso presupone una recta antropología filosófica, una metafísica, ¿no? Y una moral con principios claros que nos permita dilucidar los hechos históricos. ¿Está claro? Y apreciarlos desde el orden moral y por su relación con el orden moral. Todo esto está presupuesto. Y el historiador o lo presupone con lucidez, con discernimiento crítico, con claridad, o lo mete de contrabando,
¿Está claro? O se basa en la filosofía auténtica o la suplanta por alguna concepción del hombre más o menos vaga o más o menos confusa, pero alguna concepción del hombre está detrás de toda obra historiográfica. ¿Está claro lo que digo? Porque para que usted le dé importancia a cierto acontecimiento, aun cuando sea un acontecimiento pequeño, como me decía hace un rato Hasale, que está investigando, está trabajando sobre la historia de la comunidad siria, ¿no?, en La Plata, de la institución de la Asociación Siriana y de la Iglesia. Muy bien, pero para investigar sobre esto hay que apreciar esto, ¿o no? ¿Se entiende? Y la estimación de eso no viene de cualquier lado, sino de una cierta concepción que se tiene de la realidad del hombre, de la importancia de la familia, de la importancia de los orígenes familiares, ¿está claro? De la importancia de la propia pertenencia a una tradición histórica, de la importancia de la relación de esa tradición histórica con la religión. Si uno aprecia todo eso, ¿qué va a estudiar? No se pone a estudiar eso. ¿Está claro? Pero el último saber, el más elevado saber subalternante de la historia, ¿cuál es? El saber de fe y la teología. Desde acá ya, la fe teologal nos permite contemplar la totalidad del tiempo como historia. Y solo la fe teologal nos permite contemplar la totalidad del tiempo como historia, porque nos permite contemplar el tiempo humano a la luz del designio eterno de Dios. Y si eso no es a la luz de la fe teologal, no puede darse. ¿Está claro lo que digo? Cuando se pretende contemplar la historia como totalidad sin la fe, se está sustituyendo la fe por otra cosa que no es la fe, que es lo que hace toda la ideología historicista, desde el siglo XVIII en adelante. ¿Está claro? No. Sustituir a la fe por una gnosis racionalista que pretende tener la clave de la historia humana, su origen y su fin, cuando el único que conoce el origen y el fin de los destinos del hombre es Dios. Y el hombre, si Dios se lo quiere revelar, como dice el libro del profeta Daniel, los misterios que están escondidos en la sabiduría de Dios, el hombre no los puede conocer si Dios no se los revela. Y por eso, si no conocemos a la luz de la fe el designio eterno de Dios y el fin último de todas las cosas, la contemplación de la historia humana queda incompletísima, ¿sí? Porque solo Dios tiene la clave de la totalidad de la historia, no nosotros, que somos criaturas. La teología permite sistematizar esos datos de la fe y visualizar los hechos históricos con una profundidad, de nuevo, antropológica, metafísica y moral superior a la de la filosofía. ¿Está claro? La contemplación que a la luz de la ciencia teológica se tiene de los hechos históricos es todavía más elevada, ¿no? Porque apreciamos al hombre no solo en su naturaleza conocible racionalmente, sino como criatura hecha por Dios a su imagen, según su semejanza, y llamada a la participación del reino de Cristo el Señor. ¿Está claro? Es decir, criatura creada por Dios, caída, redimida por la gracia de Cristo, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso el logos histórico, que necesita, como logos humano que es de muchos auxilios, de ningún auxilio necesita tanto como del auxilio que viene de lo alto, ¿no? Y esto es algo que todo historiador cristiano tiene que tener con lúcida conciencia como parte fundamental de su mirada histórica, ¿no? Porque disociar el saber histórico de la fe como si la fe fuese un mal para la historia, bueno, sí, yo tengo fe, pero cuando hago historia me olvido. Mire, es lo peor que puede hacer, porque eso es presumir que la verdad suprema va a impedir el conocimiento de una verdad inferior. Absurdo. La verdad superior va a iluminar para que el conocimiento de la verdad inferior sea todavía mejor, más profundo, más excelente.
Lo mismo pasa con la filosofía. Yo soy filósofo, entonces a la hora de hacer filosofía me olvido de la fe. No, esas disociaciones destruyen la unidad de la inteligencia, la unidad de la vida humana, pero además son absurdas porque la luz superior trasciende a la inferior, pero precisamente porque la trasciende, la contiene, la supera y la planifica. ¿Está claro? La gracia no suprime la naturaleza, sino que la asume, la eleva y la perfecciona. Muy bien. Y esto es algo que el historiador cristiano tiene que tener claramente en su mente y en su corazón a la hora de hacer historia de lo que sea, ¿no? Y especialmente de la Iglesia, ¿no? Que es parte de la historia también. Bien. Bueno, con esto suficiente por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos la próxima.